Rápidamente, sin pérdida de tiempo, me voy a recibir a nuestro invitado, que tal cual como les adelanté cuando presentaba el programa, se trata de alguien a quien recibimos con muchísimo gusto, porque ya tuvimos oportunidad de charlar con él haciendo televisión. Pero bueno, queremos charlar con él ahora de este tema que, por supuesto, lo mencionamos la vez pasada, título informativo, pero queremos profundizarlo, queremos escuchar. Vamos a charlar ahora con el doctor en Economía, Jorge Paz. Él es director del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Salta. Y vamos a hablar con él porque queremos que nos diga cómo es esto. Casi 46% de los argentinos están en la pobreza y de eso el 10% son indigentes según los datos que reveló días atrás la Universidad Católica Argentina. Lo recibo al doctor Jorge Paz con mucho gusto, reitero. Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado y por la invitación a opinar sobre este tema tan preocupante. No, por supuesto, no, te agradecemos mucho. Después con la audiencia nosotros siempre lo buscamos al doctor Jorge Paz, lo que pasa es que él tiene tantas actividades, da clase y demás, entonces hoy dijimos, hoy es el día, hoy lo tenemos que atrapar, no se nos puede escapar. Así que con mucho gusto estamos charlando con vos, Jorge. La idea es escucharte, porque como yo le decía a la audiencia, la cifra, el porcentaje ya lo conocemos. ¿Hay alguna explicación para esto, Jorge? Sí, claro, hay explicación. Primero, me gustaría relativizar el valor de las cifras que circulan. ¿Qué te quiero decir con eso? Que hay encuestas, nosotros vivimos un periodo medio complicado, digo, para las estadísticas nacionales, que fue el periodo que algunos le llaman el apagón, otros dicen que es un término que no está bien emplear, pero digamos, llamemos así, el periodo de intervención del INDEC, que duró entre 2007 y 2015, y en el cual hubo muchas dudas acerca de la forma en que se procesaba la información, y ahí está el tema de la pobreza presente. Nosotros dentro del IELDE, que vos lo mencionaste, de la UNSA, hacemos mediciones de pobreza tratando siempre de usar cifras oficiales. Porque en ese periodo, fíjate que justamente en el periodo de intervención de INDEC, aparecieron muchísimas encuestas privadas y medio que cada uno decía lo que le parecía, ¿no? Entonces, yo, en ese caso, y eso permaneció después que INDEC retomó la normalidad, que se normalizó, que esas encuestadoras privadas siguieron, algunas, ¿no? Otras murieron, desaparecieron, pero muchas de esas están. Yo te voy a comentar lo que surge de la observación de las cifras oficiales. Estas son las que da INDEC. Es decir, son las estadísticas que el Estado argentino valida y considera que son las cifras verdaderas. Entonces nosotros también tomando esas cifras, que son muchas y muy ilustrativas de lo que está pasando, nosotros lo que observamos es justamente que con el efecto, tenemos dos mediciones que hizo INDEC recientemente, una que es del primer trimestre, que abarca los meses de enero, febrero, marzo, y otra del segundo trimestre, que abarca abril, mayo y junio. Si vos pensás cómo se organizan esos trimestres, te toma la prepandemia y lo que fue la pandemia. Entonces es casi un experimento natural, lamentable por cierto, pero podemos mirar, si comparamos esos dos periodos, podemos mirar qué pasó con cualquier variable económica, como por ejemplo la pobreza, antes de la pandemia y después de la pandemia. Y ahí nos encontramos con una realidad bien complicada. La pobreza, medida como los ingresos la población que tiene ingresos que son inferiores a una canasta que se define como básica, pasó del 35% al 47%. O sea que aumentó 12 puntos porcentuales. Ahí tenés una gran cantidad de personas que son pobres, que fueron pobres.
uno podría a estas personas adjudicarles directamente la pobreza como producto de la pandemia. Y ahí voy a tu pregunta, ya me estoy acercando a la pregunta. Sí, pero me parece bárbaro el preámbulo este. Y tenés, por el lado de la pobreza extrema, que son aquellas personas que no alcanzan a comprar una canasta de alimentos, que pasó del 6 al 12%, o sea que aumentó 6 puntos porcentuales. Esta pobreza, y ahí sí voy ya directamente a tu pregunta, esta pobreza es una pobreza que nosotros dentro del diente le llamamos pobreza COVID. Es una pobreza claramente asociada no a la pandemia como un fenómeno de salud pública, sino a la consecuencia de la pandemia, que fue el bloqueo de actividades, que redujo la actividad económica de manera brutal entre un trimestre y el otro. Entonces, esa caída de la actividad económica, principalmente relacionada con lo laboral, provocó una caída de los ingresos de la población, reducción de horas de trabajo, faltas de contrataciones más que despidos de la fuerza laboral, caída de las ventas, caída de la demanda, y que eso se tradujo en un aumento de la pobreza por ingresos, esa que estamos mirando. Bueno, ese es más o menos el resumen de lo que nosotros, la introducción, digamos, a cómo estamos mirando el fenómeno de la pandemia, del bloqueo, del aislamiento social preventivo, que se llama ASPO, y cómo eso operó en distintas provincias, etcétera. Ahora, doctor Paz, la gran pregunta es, yo me imagino, no soy economista, pero uno, se cree que tiene un poco de sentido común y dice, bueno, ¿cómo se puede salir de esta situación de pobreza? Obviamente con la generación de empleo genuino. ¿Para qué? Para que un buen porcentaje de los argentinos que hoy están en esa línea y que requieren del asistencialismo del Estado empiecen a generar sus recursos, se mueva la economía y lo demás. Ahora, hablar de conseguir eso no es sencillo, no es soplar y hacer botella, como decían las abuelas. ¿Cómo hacemos para que esto se empiece a revertir, aunque sea para no seguir cayendo y que más argentinos estén en este índice? Bueno, fíjate Daniel, que si uno mira, volvamos a la pobreza y volvamos a ver esta transición que hubo entre el primer y el segundo trimestre, esto es una pobreza coyuntural, llamarle así. Sí. O sea, esto pasó y supuestamente hay una estimación del Fondo Monetario Internacional sobre qué va a pasar con la economía argentina. Supuestamente la recuperación ya tendría que empezar, ya tendríamos que estar en etapa de recuperación, y de hecho uno lo ve en las calles, digamos, la actividad económica poco a poco está comenzando a recuperarse, y eso provocaría una baja en la pobreza natural, que volveríamos a los niveles históricos de la pobreza en Argentina, que se sitúan por encima del 30%, entre el 30 y el 33%. Ahí es donde empieza a funcionar tu pregunta, porque digo, bueno, ¿y cómo hacemos para bajar esa pobreza? Porque en realidad esta pobreza coyuntural va a pasar. Esto va a pasar como va a pasar en la pandemia. En algún momento esto va a volver a la situación de normalidad, si se quiere. ¿Cuál es la situación de la normalidad en la Argentina? La situación de la normalidad en la Argentina es que hace 10 años, desde el año 2010 precisamente, que la Argentina no crece. Si vos mirás el ciclo económico completo de ese periodo, o sea, cómo está la actividad económica en general, mirás, qué sé yo, el Producto Interno Bruto, el índice de actividad económica, el EMAE, todo eso, ¿qué te muestran? Te muestran que un año aumenta, otro año baja, otro año aumenta, otro año baja. ¿Qué pasa si vos calculás cómo ha evolucionado la economía argentina en los últimos 10 años? ¿Cuánto te da la tasa de crecimiento de la actividad económica general? 0. Y la población siguió creciendo. Digamos, naturalmente crece la población. Entonces, si vos tenés una torta que siempre tiene el mismo tamaño y tenés cada vez más comensales que quieren comer torta, bueno, la situación es que a cada uno nos queda una porción cada vez más chica. Exactamente.
Ahora, entonces, ese es el problema, ahí está el problema básico. Ahora, hablabas de esto que lo explicás muy bien, Jorge, de esto que vos decís, ¿no? El índice o, digamos, la cantidad de pobres como consecuencia del COVID coyuntural y demás. Y ahí podríamos decir, no sé si cabe el término, una pobreza estable, por así decirlo, de un 30% o un poco Exacto. más. Y 30% hablamos de muchísima gente, Jorge. Muchísimas personas. Gente, pero es muchísima gente. Estamos cerca de 15 millones de personas, claro, que están en esa situación. Claro, claro. Y es una situación de pobreza absoluta. O sea, no estamos hablando de gente que no se puede ir de vacaciones o gente que no puede cambiar el auto, digamos, de la pobreza como la miran en Europa, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando de pobreza más al estilo africano, digamos, o sea, sí, gente que no tiene las condiciones básicas de vida, es decir, una canasta básica de alimentos, vestimenta y mínimamente los elementos que te permiten procesar los alimentos, gas, electricidad, sí, claro, transporte para poder ir a tu trabajo. O sea, estamos hablando de cuestiones muy, muy básicas. Uh-huh. Esa pobreza a mí me gusta llamarla endémica, porque fíjate que es algo que queda, a diferencia de esta otra pobreza que sería más bien epidémica, uh-huh, esa pobreza endémica estamos en el orden del 30%. Ahora, la salida para eso, o sea, vos podés poner como Estado, con lo que hizo el Estado, lo que viene haciendo desde aquel momento, fíjate que te estoy hablando de que la Argentina no crece en 2010, que ese es el golpe final que ha tenido la crisis financiera internacional mezclada con el piquete aquel del campo. Sí, del 2008. El 2008, 2009, 2010, exacto. Desde ese momento es cuando los conflictos comienzan a traducirse en problemas de crecimiento económico, ¿no? Uh-huh. Donde la economía se traba, porque la economía venía subiendo después de la crisis del 2001, sí, y ahí se trabó y no pudimos crecer nunca más. Uh-huh. Entonces, desde ese momento hasta ahora, Macri había dicho que bueno, que él iba a los brotes verdes, ¿te acordás? Sí. En el 2017, pero como digo, ese año creció, después el 18 se desplomó, el 19 se desplomó todavía más, o sea, la pobreza ya viene aumentando desde el 18 uh-huh. hasta esta parte. Ahora es como que pegó un salto más fuerte. Uh-huh. Pero esa falta, eso es lo que hay que mirar con cuidado, porque como Estado vos podés salir a responder, a ser de amortiguador de una situación, pero eso tiene una duración limitada, digamos. Uh-huh. La única manera que vos tenés de que la gente salga definitivamente de la pobreza es atacar pobreza infantil por un lado y generar condiciones de trabajo, de empleo a través del crecimiento económico. Exacto. Y eso es lo que nos está faltando en Argentina, justamente. Exacto. Ahora, doctor Paz, ¿y cómo contarle a la audiencia? Porque para muchos la cifra de pobres, indudablemente alarma y mucho, ya lo acabas de explicar. Ahora, tiene eso un complemento peor o más duro, que es el tema de la indigencia. ¿Cuándo una persona se puede calificar o ponerla en ese estadio de indigencia? ¿Quiénes son los indigentes, doctor Paz? Los indigentes son personas que viven en hogares cuyo ingreso, si sumamos lo que entra a ese hogar en plata, no alcanza para cubrir una canasta de alimentos. Eso se llama pobreza extrema o indigencia. Uh-huh. Y todo el mundo le llaman pobreza extrema. Nosotros no sé por qué en Argentina le pusimos ese título de indigencia. Uh-huh. Es decir, que, digamos, llevado al lenguaje más claro y ilustrativo, digamos, es gente que no tiene para comer todos los días. Uh-huh. Eso está muy estrictamente ligado al tema del hambre, aunque no significa lo mismo, ¿no? No, claro. Digamos, pues hambre, puede haber gente que está en la indigencia o en la pobreza extrema, o sea, que sus ingresos son muy bajos, pero por ejemplo que va a comer a merenderos, a qué sé yo, que recibe ayuda de una iglesia, de una ONG, de familiares, pues, en cuanto a comida, alimentos, que se endeuda, puede ser también eso, digamos, pero está estrictamente ligado a eso del hambre. O sea, hay gente que está ahí caminando en el borde, si no está sufriendo hambre, está caminando en el borde, altamente vulnerable, que en cualquier momento puede caer a esa otra situación
deplorable como es el tema del hambre, ¿no? Exacto. Eso es algo verdaderamente increíble que suceda en un país como la Argentina. Exacto. Ahora, ¿cómo me imagino el proceso para recuperar a los pobres es complejo y para recuperar indigentes debe ser terriblemente complejo? Claro, porque el tema de la indigencia o la pobreza extrema son gente, si uno hace una radiografía de las personas que están en esa situación, son mayoritariamente niños y niñas, y personas que tienen un capital humano muy reducido en términos de educación, en términos de salud, en términos de posibilidades de inserción al mercado de trabajo, que aún habiendo una recuperación fuerte de la actividad económica, imaginemos el mejor de todos los mundos, que el que muestra el Fondo Monetario de manera increíble, el Fondo Monetario está proyectando que la Argentina va a crecer muchísimo el año 2021, que va a tener un rebote muy fuerte de la caída que ha tenido el 12% del producto, pero aún en ese mundo en el que se va a recuperar, los últimos en entrar en esa recuperación van a ser estas personas, porque no están dotadas en términos, digo, de educación, porque básicamente educación y salud, que son los elementos que permiten incluirte en el sistema, como han sido víctimas, digamos, de la exclusión durante años y décadas, tampoco están preparadas como para entrar, digamos, en una ola de crecimiento que eventualmente podría darse, digo, y ojalá se dé, pero es muy complejo, digo, porque van a ser los últimos en entrar, si es que hay un impulso, ¿no? Primero. Ahora, doctor Paz, para la generación de empleo, lo fundamental es el tema de la inversión. ¿Cuál es tu análisis sobre no sé si llamarle así, bueno, le han puesto otro nombre, pero el común le llama el impuesto a la riqueza? ¿Atenta contra la posibilidad del empleo genuino, de la generación de empleo genuino? Bueno, yo diría que no absolutamente, ¿no? Por supuesto que no tengo cifras para contestar eso con certeza, porque justamente la riqueza se esconde de las estadísticas. No conocemos cuánto es lo que tienen, desde la investigación social no podemos llegar a las cifras para saber cuánto tienen los que más tienen, ¿no? Ciertamente creo que mucho más nocivo para la actividad económica y para la inversión es el fuerte apriete que se hace sobre los sectores medios y medios altos, digamos, ¿no? No estoy hablando de los multimillonarios, de estos a los que se les va a cobrar el impuesto a la riqueza, porque esos son capitales que están invertidos en sectores de actividad que van a seguir funcionando, porque dependen de la demanda externa, dependen de la demanda de productos que consumen los sectores de altos ingresos. Pero digo, el sector de ingresos medios que motoriza una economía hoy está asfixiado por impuesto a las ganancias. Claro, ¿no? La carga impositiva, claro. La carga impositiva de los sectores medios y medios altos es brutal. Entonces, eso sí creo que constituye un apriete muy fuerte a la recuperación económica, más que el impuesto a la riqueza, muchísimo más, porque yo me imagino, dado que eso solamente uno lo puede imaginar, porque como digo, no tenemos datos para mirarlo. Otros países sí lo tienen, ¿no? Chile, Uruguay, ellos hacen estimaciones de eso, de a cuánto ascienden los ingresos elevados. Nosotros no, en Argentina no tenemos acceso a esa información, pero creo que eso no es un óbice para el crecimiento económico, absolutamente. Además, cuando la clase alta se reveló esto que estaba comentando hace un momento, nos hicieron sentir a todos los argentinos cómo operan esos sectores, ¿no? Principalmente los sectores exportadores, la soja y todo lo demás, que quitaron cooperación, digo, al sistema económico argentino, y hasta hoy no lo levantaron. Digamos, nosotros estamos castigados por la clase alta argentina.
ciertamente, ¿no? Exactamente. No creo que sea eso, y creo que sí, que ahora se está haciendo una redistribución, eso te quería comentar, Daniel, si vos mirás cuál ha sido el sector más castigado por estos pobres COVID, son los sectores de trabajadores independientes, sí, claro, cuentas propistas, que sí, están sí. En los sectores medios de la distribución del ingreso, no son los más bajos, porque en los más bajos llegó la ayuda del Estado, sí, claro, de la tarjeta alimentaria y todo, se inyectaron recursos, pero en los sectores medios que dependían de las ventas diarias, esos sectores han sido los que se han hundido más. Eso lo ves clarito comparando las cifras. Estamos por sacar ahora justamente un trabajo sobre ese tema. Uh-huh. Claro, porque un ejemplo es no la actividad turística, no de los grandes, digamos, hoteles, restaurantes y demás, pero sí de todo lo que gira alrededor de la actividad turística, que bueno, que se paró completamente, y todas esas personas que, digamos, sacaban una moneda de aquí y de allá a través de eso, quedaron sin ningún tipo de ingreso, ni el más mínimo siquiera. Que no son los pobres. No, claro. O sea, no son los que están más abajo de la estructura. Esos han recibido bien, digo, no estoy criticando eso absolutamente. No, es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad. O sea, esos sectores medios bajos, le llamemos así, medios, han sido los más castigados por este bajón de la actividad económica. Técnicamente lo que nosotros decimos, siempre separamos a la población, la partimos en 10 partes iguales, y acá en cuanto a los ingresos, y a cada parte le llamamos decil. Los más castigados son los deciles del 6 al 8. Sí. O sea que tenés ahí unos sectores medios, ahí es donde más ha bajado la pobreza, aumentó un 12 puntos, para esos sectores aumentó más que el promedio. La señora Catalina Seriani, nuestra amiga que siempre participa del programa y nos manda sus inquietudes, te escucha atentamente, Jorge, y dice, bueno, lo conocemos medianamente al tema. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo se soluciona esto? Te pregunta Catalina. Te pide la fórmula, Jorge. Ojalá hubiese una fórmula para solucionar esto. Creo que un tema muy importante es un consenso, es el logro del consenso, que es lo que no logramos en Argentina, lamentablemente, y es muy difícil de lograrlo porque justamente como estamos haciendo malabarismo con una torta, con un pastel, le podemos llamar así, que no crece, claro, y que para darle a tu vecino te tienen que sacar a vos, Daniel, no vamos a lograr jamás ese consenso, digo, en la medida, y es como algo que se reproduce a sí mismo, ¿no? Como una profecía autocumplida, porque yo sé que como te tengo que sacar a vos para darle a tu vecino, vos nunca vas a estar de acuerdo con la política que yo implemente, entonces tampoco me vas a prestar colaboración, te vas a negar hasta el final. Claro. Entonces, el problema es lograr ese consenso. No sé cómo se haría, yo creo que es una cuestión política, ¿no? No, es política. Claro. Fíjate lo que pasó con la reforma de la Constitución de la Nación que se dio en el año 94, y allí se estableció un nuevo régimen de coparticipación. ¿Qué dijeron? Los reglamentemos, nunca los reglamentaron, y ahora asistimos a este ejemplo del gobierno nacional que dice, bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene mucha plata, le saquemos y se la demos al otro, y entonces como desvestí un santo para vestir el otro, y bueno, y estamos ahí. Y van a seguir esas cosas porque estamos redistribuyendo, entonces le sacamos a los sectores medios para darle a los sectores más pobres, entonces nos empobrecemos todos en definitiva. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos una economía que está estancada, y la cuestión, por eso respondiendo al oyente, no es una cuestión técnica económica, o sea, no hay ningún economista, por más que lo resucitemos a Keynes o a, qué sé yo, a Adam Smith, o no nos van a dar ninguna fórmula, ninguna solución. La solución pasa por lo político, es decir, la cuestión, esto no es un problema económico, es un problema político, hay una traba política. Uh-huh. Ciertamente esto después se liga a lo económico, porque uno dice, bueno, ¿por qué no se dieron los brotes verdes que pensaba en los que soñaba Macri y demás?
y bueno, tenés una economía que es altamente inestable, como la Argentina, que no sabés, para los argentinos, pasado mañana es largo plazo, digamos, no sabemos qué va a pasar. Claro. Explota el dólar y te descalabra todo el sistema económico, por ejemplo. Entonces, bueno, no hay previsibilidad, eso se transforma en que las inversiones, fíjate hoy que es tan fácil hacer una inversión con tu computadora de tu casa, podés pasar de tener una acción de Argentina a tener una acción de, qué sé yo, de Japón. Exactamente. Sí. Es tan sencillo para un inversionista cambiar, no va a venir a invertir a un país con alta inestabilidad por más que le ofrezcan grandes ganancias, digo, no, eso, o sea, esas son las traducciones que se hacen desde el campo de la inestabilidad política institucional a lo que sería el campo de la economía, ¿no? Pero no hay una solución técnica, es decir, no hay nadie, ningún economista, ningún técnico que pueda solucionar esto. Si la solución pasa, eso estoy seguro, pasa por lo político. Exacto. No hay una solución económica, no hay una magia. Catalina nos dice que yo tiro una idea, dice, ¿y si le sacamos la clase de política? Eso es más complicado que sacarle a los multimillonarios. Es más difícil robarle un huevo a un cóndor que sacarle un mango a la política, ¿ah? Más o menos así es, ¿no? Claro. Sí, uno puede pensar ideas, digo, pero fíjate cómo pensamos. O sea, pensamos en lo que en economía se llama un juego de suma cero. Le tengo que sacar a otro porque no hay más. O sea, lo que está en el fondo de lo que dice esta oyente es cierto, digamos. O sea, pensemos, no pensemos a quién, pero estamos pensando, tenemos que sacarle a alguien para darle al otro. Sí. O sea, es muy triste la situación de una economía que no crece, ¿no? Exacto. De una economía que no genera crecimiento genuino, crecimiento económico. Lo ideal sería agrandar esa torta de la que todos comen, ¿no? Exacto. Si vos lográs agrandar la torta, por más que sea que la distribución, que la repartición de esa torta sea desigual, ponele, vos sabés que va a haber algunos que tienen porciones más grandes que otros, ¿sí? Pero aún permaneciendo igual los tamaños de las porciones, si la torta crece, todos vamos a comer más. Un poquito más por lo menos. Exacto, por más que a mí me toque una porción más chica que a uno de estos súper ricos que ahora le están por cobrar el impuesto a la riqueza, que seguramente van a tener una porción más grande. Pero si vos tenés una economía en crecimiento, vos vas a tener un apoyo de la población en la medida en que todo el mundo se va a beneficiar de ese crecimiento, por más que no haya redistribución del ingreso, ¿no? Exacto. La última, agradeciéndote la charla, siempre un placer para nosotros, y al fin pudimos tener la posibilidad de que charlemos en el programa de radio. ¿Sos optimista respecto a las posibilidades de recuperación dentro de todo lo que va a dejar este tema de la pandemia, el COVID y lo demás, Jorge? Sí, yo creo que volvemos, o sea, si optimista si se puede llamar a alguien que piensa que vamos a volver a la normalidad pre-pandemia, sí, soy optimista. O sea, volvemos ahí nada más, que no nos ilusionemos con que despegamos, no. Claro, o sea, vamos a volver a ese 30% de pobreza endémica. Si tomás como indicador la pobreza. No, claro. Ahora estamos en 45, ponele, vamos a volver al 30, porque eso rápidamente se recupera. Eso es lo que, la parte, digamos, de la pobreza que es más sensible. Apenas, yo te diría que si hoy medimos la pobreza ya debemos estar bastante por debajo del 40, debemos estar en 38, por ahí. Ya debe haber cedido con este cambio de actividad económica que ha habido en estos días, en esta semana. Ahora, Jorge, un punto que bajemos de la pobreza, ¿de cuántas personas estamos hablando? En un punto nada más, ¿no? Claro, vos tenés que pensar que la población en Argentina son 45 millones. Sí. O sea que un 10% de pobreza tenés 4 millones de personas. 4 millones y medio de personas con 10 puntos, digamos, con 10%, ¿no? Por eso fíjate que la indigencia o la pobreza extrema dicen el 12, bueno, estamos cerca de los 5 millones de personas, ¿no? Sí, son un punto de, no sé, 450.000 personas. Casi 500.000 personas. Claro,
cabe mucha gente, muchísima gente. Claro, es increíble, detrás de cada número hay gente, ¿no? Hay personas. Pero, claro, vos fíjate que cuando nosotros hablamos de línea de pobreza, alrededor de esa, ¿por qué es tan variable? Porque la pobreza, ¿por qué se escapa así tanto cuando hay una catástrofe como esta del COVID y demás? Porque hay gente que con ingresos que están viviendo muy cerquita de la línea, que por ahí cuando vos medís no lo contabilizás como pobre, pero que tiene un ingreso que está muy cercano a la línea. Entonces cualquier movimiento, ya sea que se baje el ingreso de esa persona o que la línea se aumente porque hay inflación, porque crecen los precios y demás, esa persona pasa automáticamente a ser pobre. O sea, en la Argentina tenemos una gran concentración de población con ingresos que están muy cerca de esos umbrales. En el borde. Al borde. Sí, al sí, borde, señor. están caminando por la cornisa de la pobreza. Exactamente. Hay mucha gente en esa situación. Jorge, un placer charlar con vos, tan gráfico, tan sencillo, algo tan complejo que lo explicas tan claramente como para que todos podamos tener la posibilidad de entenderlo. Doloroso, por cierto, pero como dicen, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Entonces, por lo menos conozcamos de alguien como vos qué es de qué estamos hablando con este tema. Esperemos que tus tiempos nos permitan para que sigamos teniendo la posibilidad de contarte. Son tus preguntas, Daniel, son muy precisas y me permiten explicar. No, por favor. Bueno, Jorge, lo mejor para vos, gracias. Sigamos buscando resquicios en tu agenda para que, como avance la cosa, esperemos que para bien nos pueda seguir aclarando y contando tantas cosas. Te mando un fuerte abrazo, mi amigo. Cuídate, Jorge. Igualmente, Daniel. Hasta pronto. Un abrazo.